Buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta tercera clase de teoría política. En particular, hoy vamos a trabajar algunas ideas de los dos pensadores que dieron origen a la teoría política denominada como materialismo histórico, a lo que hoy en día conocemos como el socialismo, que son Friedrich Engels y Karl Marx. En particular, hoy lo que vamos a trabajar es probablemente el documento más político de estos autores, que es el Manifiesto Comunista. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las 4 o 5 ideas centrales que se encuentran fundamentalmente en esa obra. Para otras ideas, otros conceptos como la superestructura, el plusvalor, ideas que se encuentran más desarrolladas en el Capital, vamos a dejar un documental de Canal Encuentro que aborda fundamentalmente esos conceptos y que va a servir un poco de ayuda a memoria para trabajar esas ideas que seguramente la han visto en sociología, probablemente en la secundaria y en el curso de ingreso. Vamos a comenzar con una famosa frase de Slavoj Žižek que plantea que nos resulta más sencillo pensar en el fin de la humanidad que en la desaparición de un simple modo de producción, porque el capitalismo no deja de ser de eso, un modo de producción que se encuentra vigente probablemente hace unos 600, 700 años, en la transición en lo que fue con el sistema de dominación feudal, y que hoy en día nosotros estamos tan empapados de este sistema de dominación, del capitalismo, que nos parece inverosímil que desaparezca, cuando sin duda durante la época de dominación del modo de producción feudal, que duró más de 1000 años, también las personas que vivieron en esa época debían pensar algo parecido. Y justamente durante el apogeo del sistema capitalista, con lo que se produjeron conocidas como las revoluciones industriales, y la consolidación del sistema del libre mercado, es que surgió también un método alternativo al capitalismo que cobró una gran importancia, sobre todo a partir de su aplicación en países como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Cuba, que es el modelo socialista. Y quienes mejores lograron interpretar o pensar este modelo fueron sin duda Marx y Engels. Un Marx, ambos son alemanes, ¿no? Un Karl Marx que desarrolla parte de su vida en Alemania, parte de su vida en Francia y en Inglaterra, que va a ser partícipe activo de la vida política de su época, ¿no? De lo que acontece fundamentalmente en estas naciones, considerado uno de los padres de la sociología, junto con Durkheim, con Weber, pero cuyos aportes a la teoría política y a la economía son indudables. De hecho, creo que hay pocos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad que hayan sido tan debatidos, tan discutidos, tanto a favor o en contra como lo fue Karl Marx. Y un Friedrich Engels, que también nace en Alemania, que vive parte de su vida en Inglaterra, donde estudia las condiciones de los trabajadores a partir del análisis que realiza en una de las fábricas que tenía su padre en Inglaterra, y que va a participar activamente también del proceso intelectual a través del cual se desarrolla el socialismo junto con Marx, al punto de que hoy en día desconocemos qué parte de la obra le pertenece a Karl Marx y qué parte de la obra corresponde al pensamiento de Engels. Bueno, hablar un poco del Manifiesto Comunista, un documento que se redacta o se publica, mejor dicho, en el año 1848 por encargo de una liga conocida primero como Liga de los Justos y después Liga de los Comunistas, ¿no? Que estaba integrada por distintos intelectuales que defendían los derechos de la clase trabajadora y que se produce en un contexto bastante particular. Si recuerdan, cuando abordamos la clase de Maquiavelo, hablamos del fin de la modernidad a partir de ese acontecimiento que fue la Revolución Francesa de 1789. Sin embargo, la Revolución Francesa terminó desembocando primero en la conformación de un imperio, que es el Imperio Napoleónico, y después en la restitución de las monarquías absolutistas en buena parte de Europa.
Sin embargo, en los años 30 y en el año 48 se produce una serie de revoluciones que dieron lugar a la conformación de los estados representativos modernos. Entonces, es en ese contexto que Karl Marx y Friedrich Engels, ambos muy jóvenes, 27-29 años, publican el Manifiesto Comunista como una manera de declarar los principios fundamentales de este movimiento político. El Manifiesto Comunista tiene algunas ideas muy interesantes para trabajar. Una de ellas es el concepto de lucha de clases. Los autores plantean que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, con excepción de las primeras comunidades, donde todavía no existía la propiedad privada y por lo tanto no existía la sociedad estamental, pero que sin embargo después de eso, desde la existencia de la propiedad privada, toda la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases entre dos sectores, que a lo largo de la historia adquirieron distintos nombres, pero que en cierta medida podemos englobar en opresores y oprimidos, y que son dos las soluciones a esta lucha de clases. Puede desembocar en dos cuestiones. Por un lado, en la desaparición de ambas clases enfrentadas, o por el otro lado, en la transformación del régimen vigente. El capitalismo, que en cierta manera lo que venía a hacer era, o planteaba por lo menos que su propósito era hacer desaparecer o reducir las brechas entre las distintas clases sociales, lo único que hizo, desde la óptica de estos autores, es incrementarla, provocando nuevas diferencias de clase, nuevas formas de antagonismo y el surgimiento de dos nuevas clases sociales que van a ser la burguesía y el proletariado. ¿Cuándo se produce para estos autores la aparición del capitalismo? Bueno, toman como fecha simbólica una que también mencionamos nosotros cuando trabajamos en contexto histórico de Maquiavelo, que es el año 1492, a pesar, como les decía, que es una fecha simbólica, porque la aparición del capitalismo tiene que ver fundamentalmente con profundas transformaciones sociales, transformaciones que se produjeron en el régimen de cambio de producción, vinculados con la expansión del comercio internacional, la aparición del dinero como elemento predominante de riqueza, la conformación de las grandes industrias y la consolidación de todo este proceso con la división del trabajo, una división del trabajo el cual los autores van a ser profundamente críticos porque plantean que lo único que provocan es la explotación y la cosificación del trabajador. Dos autores entonces, Karl Marx y Friedrich Engels, que van a desarrollar este surgimiento del capitalismo de la siguiente manera: un capitalismo que se va a diferenciar de otros modos de producción en la capacidad de reinventarse constantemente. Un rasgo distintivo con respecto a este sistema de dominación tiene que ver con su constante dinamismo, en donde modificó profundamente la lógica de producción y de cambio, en donde la producción y el consumo van a ser los dos pilares fundamentales de este modo de producción. Un capitalismo que ha roto con todas las fronteras de los países, destruyendo fundamentalmente la industria nacional y dándole a toda la producción y el consumo un sello profundamente cosmopolita. Entonces es un sistema de dominación que somete profundamente el campo a la ciudad, que somete a los pueblos considerados bárbaros por sobre los pueblos civilizados, que somete profundamente a los países orientales en pos del apogeo de las grandes potencias occidentales, pero del cual tiene también sus limitaciones. Los autores van a plantear de que en el modo de producción capitalista siempre se producen crisis cíclicas, y acá es bastante interesante para pensarlo de este modo, ¿no? Plantean que se producen crisis cíclicas y que siempre se producen por el mismo fenómeno que la sobreproducción. De cierta manera, lo que se terminan adelantando es a las dos grandes crisis que se van a producir dentro del sistema capitalista en 1870 y sobre todo en 1929, en donde la sobreproducción fue uno de los factores determinantes que provocaron esta crisis. Y lo que los autores también van a plantear es que va a ser el proletariado el sujeto o la clase social capacitada para poder provocar esta transformación. Un proletariado
que es visto como el resorte de una máquina compleja, que es visto como una mercancía desde la óptica capitalista y que sufre una profunda dicotomía que tiene que ver que por un lado necesita del trabajo para poder sobrevivir y por el otro lado, en la medida de que trabaja para el capitalista, lo único que hace es reproducir este sistema de dominación. Entonces, este apogeo, mejor dicho, o esta transformación en donde el proletariado se va a lograr apropiar de los instrumentos de producción, es un proceso largo. Los autores no plantean que se va a producir un día para el otro y que todavía está pendiente incluso la unión de los trabajadores, aunque hay ciertos índices o ciertos indicadores que permiten tener un poco de optimismo en que los trabajadores se van a unir y van a conformar organizaciones que van a reclamar por sus derechos, que hoy en día las conocemos principalmente como los sindicatos. Un proletariado que los autores lo van a diferenciar de los comunistas. Los comunistas son fundamentalmente esa clase trabajadora o ese sector de la clase trabajadora que lucha por los intereses de todos los trabajadores, que está siempre en tensión, siempre en lucha y que tiene fundamentalmente tres objetivos: lograr la conciencia de clases, derrocar al régimen vigente y lograr encumbrar al proletariado en el poder. Para eso proponen que se realice una serie de transformaciones que tienen que ver con abolir la propiedad privada. Ellos plantean la necesidad de reducir obviamente la concentración de capital para que esa propiedad fuese de uso colectiva. Plantean la necesidad de abolir el libre cambio, que es la principal causa de sometimiento de unos países por sobre otros. Plantean incluso la necesidad de abolir la familia, tal como está configurada la familia moderna, en donde la finalidad fundamental es el afán de lucro, y reemplazar también la educación doméstica por una educación social, en donde, como propiamente se habla, otros autores más modernos como Althusser plantean que es un instrumento de dominación del Estado, ¿no? Utilizar este instrumento para generar otro tipo de conciencia de clase. Y por último, abolir la patria, porque lo que plantean es que los trabajadores conforman un único movimiento a nivel mundial y que no es necesario la división, que se produzca una división entre países, entre los distintos sectores o dentro de lo que es la clase trabajadora. Fundamentalmente el propósito de los comunistas es lograr permitir que el proletariado se lance a la conquista del poder político, ¿no? Se lance a la conquista del Estado, que es fundamentalmente eso, la apropiación por parte de los trabajadores de los instrumentos de producción. Es bastante curiosa esta idea del Estado porque desde la mirada de Marx y de Engels hay un análisis bastante negativo en torno a la idea del Estado, diferente a la que plantea Hegel, mientras que Hegel planteaba que el Estado es el instrumento racional que permite eliminar las diferencias o las inequidades que existen entre las distintas clases sociales. Lo que plantean Marx y Engels es que el Estado, tal como está constituido, lo único que hace es incrementar esas diferencias y esos conflictos entre las distintas clases sociales. Pero bueno, dentro de todo lo más parecido que podemos obtener de una concepción sobre el Estado dentro de la lógica marxista radica en esto, radica en el proletariado que se apropia de los instrumentos de producción para llevar a cabo una serie de medidas progresivas y que no se puede implementar en todos los países de la misma manera desde la óptica de estos autores. Entonces ellos proponen, entre otras cuestiones, abolir la propiedad privada, abolir el derecho a herencia, empezar a desarrollar una educación gratuita y pública para todos los chicos, la necesidad de